Listo, vamos a seguir entonces con los registros del habla. Los registros del habla son el tipo de lenguaje que se utiliza en los textos. Estos se pueden utilizar en cuento, en novela, en teatro. El registro del habla está presente prácticamente en todos los géneros literarios. Tiene que ver con el tipo de lenguaje y los más básicos o los que más se utilizan o los que más se pueden implementar, perdón, son estos cuatro. El lenguaje coloquial, el lenguaje culto, el lenguaje técnico y el lenguaje literario. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos del lenguaje coloquial, es cuando en el fragmento se evidencia el uso de palabras de la cotidianidad, palabras que nosotros utilizamos con nuestros amigos o nuestros familiares, que no respetamos las normas gramaticales, que no respetamos la pronunciación o la escritura de las palabras, son o incluyen a veces hasta palabras inventadas porque son utilizadas en nuestra cotidianidad. El lenguaje coloquial es ese. Cuando podemos entonces encontrar en el texto palabras cotidianas o palabras no formales, por decirlo de alguna manera. El lenguaje culto es todo lo contrario, ese es el lenguaje formal, ¿verdad? Si lo quieren identificar así, pues el lenguaje coloquial es un lenguaje informal, el lenguaje culto es un lenguaje formal. Ahí sí en el fragmento podemos ver que se respetan eh, las normas gramaticales, las tildes de las palabras, em, la forma en la que construyen la oración, se tiene eh, un gran respeto por las normas gramaticales y por la construcción de la oración. Y además utilizan palabras cultas, palabras formales que nosotros utilizaríamos con nuestro jefe o con alguna persona que no conocemos, ¿verdad? Tenemos que utilizar un lenguaje formal. Utilizamos un lenguaje culto. Luego tenemos el lenguaje técnico, que ese sí es más fácil de identificar, porque el lenguaje técnico, no todas las personas, y para que les quede claro, una persona no puede tener conocimiento de todos los lenguajes técnicos que existen. Porque, por ejemplo, yo como profesora no tengo conocimiento del lenguaje técnico que utilizan los médicos. Yo no tengo conocimiento del lenguaje técnico que puede utilizar un músico. No tengo conocimiento de un lenguaje técnico que puede utilizar un astronauta, por ejemplo. Ese es el lenguaje técnico. El lenguaje técnico es el lenguaje propio de una profesión o de un oficio, de una ciencia o de un arte. ¿Ok? Que vamos a encontrar solamente términos de un área en específico. Ese es el lenguaje técnico. ¿Está claro el lenguaje técnico? Que si a nosotros un médico nos habla con su lenguaje técnico, ¿verdad? De medicina, no le vamos a entender claramente, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos conocimiento sobre su lenguaje propio, su lenguaje técnico. Ese es el lenguaje técnico, el que es propio de un arte, una profesión o una ciencia. Y el lenguaje literario, yo les digo que a mis estudiantes que el lenguaje literario es como si estuviésemos leyendo poesía. Eh, en el fragmento se puede encontrar rima, se puede encontrar métrica, como si estuviéramos leyendo un poema. Tiene todos esos recursos literarios y de construcción que vamos a ver la otra semana, el último tema, la parte de poesía. El lenguaje literario. El lenguaje literario es como si estuviéramos leyendo un poema. Tiene gran belleza, tiene gran estética a la hora de que nosotros lo leemos. Sus frases riman, sus frases tienen musicalidad, utilizan un lenguaje embellecedor, por decirlo de alguna forma. Ese es el lenguaje literario. ¿Ok? Solamente esos cuatro tipos de lenguaje son los más comunes y los que nos salen en el examen.
dudas o preguntas con los registros del habla, que son los lenguajes. Ninguno, ok. Vamos entonces al examen. Vamos a ver si sí quedó claro. Y vamos a hacer la pregunta 19. A ver cómo nos va con la pregunta 19. En esta tienen que identificar a raíz del fragmento, ¿verdad? Recuerden que tienen que considerar el fragmento y ver qué registro o qué lenguaje se utiliza ahí. Dice, después de desayunar quise salir a buscar agua, pero un rumor de pasos me detuvo. Espié por una rendija y pude ver a una niña de aspecto amable, muy distinta a las personas del pueblo y de los criados de las granjas que conocí más tarde. No obstante, su ropa era muy pobre y vestía solo una falda azul de tela ordinaria y una chaqueta rayada. Su cabello rubio estaba trenzado con esmero, pero sin adornos, y parecía resignada y triste. ¿Qué tipo de lenguaje hay ahí? Culto. Culto, muy bien. Ok, vamos con la pregunta 35. Ok, 35. Pero también empiezan a ver de cerca otra cara de esta sociedad. Todo tiene un elevado precio en dólares y en todas partes, junto con los dólares. Y esto lo ven todos los días en las películas que pasa la televisión. Están los crímenes, la gran corrupción y descubren que la más profunda pobreza, el hambre, la enfermedad y los vicios cada vez más asqueantes y una insondable miseria moral conviven con la riqueza, con la opulencia más insolente y perversa. ¿Qué tipo de lenguaje hay ahí? Culto. Vamos a ver el chat. Stefan y Diana dicen que la A, correcto, la A es culto. Nos o utilizan un lenguaje formal. Y vamos con la última, que es la 36. Hay dos fragmentos y tenemos que identificar qué tipo de lenguaje hay en esos dos fragmentos. Lean cada uno, analicen muy bien cuál sería ahí la respuesta correcta.
Ok, tengo por el chat uno que dice que es la A, otro que es la C. A ver, ¿qué opinan los demás? ¿Lo ven? Bueno, ahí ya hay otro que dice que es la B. Uno dice que la A, otro la B y otro la C. A ver, ¿cuál de los tres? Ok, el primero dice, estas identidades sociales, además de aprenderse casi intuitivamente, suelen definirse no solo por lo que se identifican en común con quienes se comparten biografías, siguiendo el pensamiento de Montero, sino también frente a otros u otros significantes. En la 2 dice, y otros con mayúscula, que definen situaciones de altercentrismo, en las cuales, al contrario del etnocentrismo, la verdad, el poder, lo deseable, está en el otro grupo y no en el propio. Ambos son cultos. No, ninguno de los dos es técnico porque no es un lenguaje o no incluye términos de un oficio o de una profesión en específico. Recuerden que el técnico es cuando eh, utiliza términos o palabras que son propias de una profesión, de un arte o de una ciencia. ¿Ok? Entonces, ninguno de los dos son técnicos. Sería la opción C, ambos son cultos. ¿Dudas o preguntas? Profe, la verdad no entiendo muy bien esto. ¿Cuál? El técnico. No, todos los, esto de, a ver, Del registro del habla es el el lenguaje que registro del utiliza. habla. Ajá, son los lenguajes. Por ejemplo, ves que en los dos fragmentos se habla de una forma formal, no hay ninguna palabra que nosotros utilicemos en nuestra cotidianidad. Eh, por ejemplo, no sé, que diga aiga o choza, palabras cotidianas, palabras de un lenguaje informal. Si en el fragmento se incluye este tipo de palabras, sería un fragmento que estaría utilizando un lenguaje coloquial, que es un lenguaje informal. Si vienen palabras como choza, no sé, se me ocurre otra, chante, cosas o palabras, perdón, que nosotros utilicemos o vocabulario, más claro sería el vocabulario común que nosotros utilizamos con nuestros amigos. Ese sería un lenguaje coloquial. Y el lenguaje culto es todo lo contrario. El lenguaje culto es como los que acabamos de leer, que utilizan palabras formales, que las oraciones están bien hechas, que utiliza un lenguaje formal. Ese es el lenguaje culto. Profe, El lenguaje técnico es, por ejemplo, que eh, exista un fragmento donde solamente se hable de, vamos a ver, en mi caso, que se hable solamente en términos de paradigma verbal. ¿Ok? ¿Quién va a tener conocimiento de ese fragmento? Los profesionales en el área de español o las personas que se dedican a estudiar el área de español. Que si en el fragmento vienen términos de medicina, no sé, nombres de enfermedades o procedimientos, ese es un lenguaje técnico de medicina, que solamente las personas que se dedican a esa área lo conocen. Que en el fragmento venga información sobre, vamos a ver,
sobre el arte moderno. No sé, se me ocurre que venga sobre términos de pintura, nombres de pintores, técnicas de pintura. Solamente las personas que se dedican al área, a esa área del arte, van a poder comprender ese fragmento, no todos. Por eso es que no todos tenemos conocimiento de todos los lenguajes técnicos, porque el lenguaje técnico es el lenguaje propio de una profesión, cuando se utiliza vocabulario de una profesión en específico o de un arte en específico. Y el lenguaje literario es literalmente como si estuviéramos leyendo poesía, que sea un fragmento que a la hora de leerlo, aparte de su formalidad, tenga belleza o tenga rima, o métrica. ¿Ok? Ese sería entonces em, el lenguaje literario. Y esos son los únicos 4 lenguajes que existen. Lenguaje lenguaje coloquial, que sería el informal, el lenguaje culto, que sería el formal, el lenguaje técnico, que es el que utiliza términos propios de una profesión o de un arte o de un oficio. Se me ocurre también que sea un fragmento con términos de mecánica, por ejemplo, o nombres de piezas o procedimientos también. Solamente los profesionales en esa área van a saber de qué está hablando. Entonces ese es un lenguaje técnico. Y el lenguaje literario, que es como si estuviéramos leyendo poesía. Ok, ahora sí entendí. Gracias. Con gusto. ¿Ok? Vamos a ver el último elemento, que serían los estilos. El estilo solamente son 2. El estilo directo y el estilo indirecto. Solamente esos 2. Y son muy fáciles de identificar. ¿Por qué? Porque el estilo directo, como lo dice el nombre, es el que directamente habla el personaje. Es cuando directamente el que está hablando en el fragmento es el personaje, como en el diálogo, ¿verdad? Que ya lo vimos en el drama. Cuando vemos nosotros el diálogo, eh, aparece el nombre del personaje, 2 puntos y luego la frase. Ahí el que está hablando es directamente el personaje. Entonces se está utilizando el lenguaje directo. El lenguaje directo se puede identificar también porque tiene un guión. A veces aparece el guión antes de, de la frase. Por ejemplo, vamos a ver. Ok. Por ejemplo, aparece Juan. Dos puntos, un guión y lo que dice Juan. O el guión a veces está aquí adelante. 2 puntos, el personaje, 2 puntos y la frase. ¿Verdad? Cuando aparece ese guión o cuando aparecen las comillas, que a veces no trae ese guión, sino nada más las comillas, son frases que directamente fueron dichas por el personaje. Y el estilo indirecto es cuando, por ejemplo, yo digo lo que Carla, voy a seguirla tomando ejemplo, lo que Carla dijo. Entonces, que yo diga, eh, Carla dijo que el examen estaba muy fácil. Entonces, yo estoy diciendo lo que otra persona dijo. Es un estilo indirecto porque no es Carla la que está hablando. Es otra persona que está diciendo las palabras de Carla. El estilo directo es cuando directamente habla el personaje o se incluyen frases que directamente habla el personaje. Entonces, por ejemplo, en la primera frase, Juan dijo que estaba estupendamente. En esa frase se puede encontrar un estilo directo o un estilo indirecto.
en esa frase? Directo. ¿Es- Indirecto. ¿Es directo o es indirecto? Directo, profe. No, es indirecto. ¿Por qué? Porque es el mismo personaje, perdón, porque es otra persona que está repitiendo las palabras de Juan. Juan dijo que estaba estupendamente, pero ahí no me está hablando Juan, ahí me lo está contando otra persona, que es la diferencia al segundo ejemplo. Lucía se acercó y me dijo, ¿me ayudas a hacer esta tarea? Lucía está pronunciando esa frase, ella es la que está hablando. Ese es directo. Y vean el cambio al indirecto. Lucía se acercó y me dijo si le ayudaba a hacer la tarea. Yo estoy diciendo ahí lo que Lucía dijo. No es Lucía la que está hablando, ni son las palabras exactas que dijo Lucía. Jorge vino y me dijo lo siguiente, ¿te apetece ir al cine esta tarde? ¿Directo o indirecto? Directo. Directo. Y el último sería indirecto. Jorge vino y me invitó a ir al cine y yo le contesté que sí. Vamos a hacer una con formato de examen para que les quede bien claro esto del estado directo. Que está en el mismo archivo que yo les envié ahorita, donde está la práctica de los tipos de narrador. Hay unas cuantas también de registros. Ya se las voy a proyectar para hacer aunque sea dos. Sean 10 minutos. Ya la otra semana ya estaríamos viendo los últimos 3 temas que nos faltan, que es el mundo mostrado y las figuras literarias y de construcción. Y ya con eso finalizamos la materia. Ok, acá, vean el primer ejemplo. Hay 2 fragmentos, tienen que identificar qué tipo de registro, perdón, no es el registro de la... Voy a proyectar la de estilo, no se las envío. Igual se las voy a proyectar y cuando termine la clase se las paso. Para que la tengan. Ahí está cargando.
Se las voy a mandar de una vez ahí al grupo. Esto ya lo del mundo mostrado, no le pongan atención porque es el tema que nos falta ver. Lo vamos a ver la otra semana. Para que nos dé tiempo, si pueden, van abriendo el archivo de práctica y se van a la última página. Mientras me carga aquí en la compu, para no perder tiempo. Es el documento que dice práctica mundo mostrado y se van a la última página. Me avisan cuando ya lo... Listo, ahí ya lo están viendo el documento. Chicos. Sí, ahora sí. Muy bien. Entonces vamos a la última página. Son 2 preguntas con formato de examen sobre los estilos. ¿Ok? En la primera dice, bueno, ahí tenemos la primera pregunta, ¿qué tipo de estilo narrativo? Hay 2 fragmentos. Eso está bastante fácil. ¿Es directo o es indirecto? ¿Qué estilos hay en cada fragmento? Profe, se puede descargar así, que solo con las rayitas ya saber que es directo. No. Sí y no. Porque no siempre indican diálogo. Pero vamos a ver. No siempre indican diálogo, pero en su mayoría, a la hora de que nosotros vemos el guión y leemos la frase, podemos identificar que la persona, que el mismo personaje es el que nos está hablando, Ok. que es directamente el personaje el que dice las palabras, entonces sí lo podemos identificar fácil. Gracias. ¿Cuál sería entonces ahí? ¿Qué tipo de estilo, chicos? Profe, bueno, entonces yo pienso que la primera, pienso yo, ¿verdad? Que la primera es directo y la segunda indirecto porque está contando. Creo que es así, no sé. Encuentra pocos asuntos de interés, pregunté. Esa frase Los que dos son directos, profe. ajá, esa frase que está ahí está dicha por el mismo personaje. Vea que ya nos dice, pregunté. Ah, pero entonces yo había dicho que era directo desde el principio. Y me dijiste como que no. No, no te dije que no. Vos me estabas preguntando Ah, que si siempre que había guión era directo. No siempre ya. depende de lo que venga después del guión. Si nosotros podemos identificar que el personaje es el que está hablando, que el mismo personaje es el que está hablando, entonces sí es directo. Listo, entonces los dos ahí serían directos. Vamos con el segundo. Ok. Lean la frase.
¿Es el personaje el que habla o es otra persona el que dice lo del personaje? Indirecto y el segundo es directo. Ok, entonces dice que el primero es indirecto y el segundo La es B. directo. ¿Los demás? La D no. Los dos son indirectos. Sí, pienso yo. No. Yo pienso que es la B, no sé. Ajá, es la B. El primero es indirecto porque no es el personaje el que habla. Vea que desde el inicio dice, él dijo en una carta que aquella noche regresaría. Es muy distinto si estuviera el guión, ¿verdad? Y dijera, eh, aquella noche regresaré, ¿verdad? Ahí nos está hablando el mismo personaje. Pero en este caso nos lo está contando otra persona. Por lo tanto, es indirecto. Y vean la diferencia con el segundo. El segundo dice, ¿qué querés? Dijo ella cuando pudo hablar. Dame un vaso de agua de la tinaja. Vea que la segunda frase está dicha por el personaje y en la primera están exactamente las palabras que dice el personaje, que fueron los ejemplos que vimos en la presentación. Recuerden que cuando está escrita o la persona dice exactamente las palabras del personaje, es un estilo directo porque es como si el personaje hablara. O cuando está el guión y se identifica que es el mismo personaje el que está hablando, como en la segunda frase que dice, dame un vaso de agua de la tinaja. Ahí el mismo personaje es el que está hablando. No nadie más cuenta Profe, lo que dice el otro. Ajá, una pregunta fuera del tema. dime. Bueno, es que está ahí en el texto, en el segundo párrafo dice, dame un vaso de agua. Ajá. En ese caso no sería con agua. Sí, Pero o sea, si sería se con porque no hay utiliza, un vaso de agua. Hay un vaso con sí, agua. correcto. Ajá. Si se utiliza el de, no hay problema. Pues la norma gramatical se estaría utilizando de forma incorrecta. O sea, la estructura de la oración estaría de forma incorrecta. No está mal, porque se entiende lo que se quiere decir. Y según la Real Academia, mientras el receptor reciba el mensaje y tenga claro el mensaje que el emisor le está dando, no hay problema. O sea, está válido siempre y cuando el mensaje se entienda. Entonces, no es Ok, incorrecto, gracias. pero no es la forma adecuada, de alguna manera, porque se está entendiendo el mensaje. Listo, gracias. Está claro lo del estilo directo e indirecto. Recuerden, directo, directamente el personaje habla. Indirecto es cuando nosotros decimos las palabras de otra persona. ¿Dudas o preguntas? Todo bien, profe. Perfecto. Entonces, ya casi les envío los links de las grabaciones y vamos a ver. Bueno, y la otra semana sería la última clase que tenemos. Nos vemos entonces la próxima semana, chicos. Buenas noches. Buenas Gracias, noches, profe. gracias. Chao. Gracias, profe. Bueno.